En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues dentro de lo que es el itinerario de la ordenación general del misal romano, hemos visto el primer capítulo, en el que hacíamos una introducción hacia la celebración de la misa, su importancia y su dignidad. Después también hemos ya recorrido el segundo capítulo, en el que acerca de la estructura de la misa, de sus distintas partes y elementos, se va dando una explicación de cada una de ellas, un poco ya más pormenorizada en cada una de sus partes. Y ahora corresponde un tercer capítulo que la instrucción dedica a explicar cuáles son los distintos oficios o servicios, ministerios. Ministerio significa servicio, ministro es el servidor. ¿Cuáles son los distintos oficios o ministerios que implica la celebración de la misa? Y hoy vamos a hacer una explicación de dos de ellos, de dos de los apartados a los que hace referencia el capítulo, aquellos ministerios que corresponden al orden sagrado, es decir, a los ministros ordenados, al obispo, a los sacerdotes o diáconos, y aquellos que corresponden al pueblo de Dios, a todos los bautizados. Para la próxima sesión dejamos una palabra que hay que decir acerca de los ministerios peculiares y propios de la celebración de la liturgia, como son los del acólito y el lector, y otros ministerios que también comentaremos. Bien, pues la celebración de la misa es acción de Cristo y de la Iglesia, ¿no? Es decir, que el pueblo es congregado y convocado bajo la autoridad del obispo. La celebración de la misa, como explica el Concilio Vaticano II, es la principal manifestación de la Iglesia, cuando en un mismo altar, reunido en torno a la persona del obispo, su presbiterio celebra un mismo sacrificio en una misma fe, y por ello la celebración de la misa pertenece a todo el cuerpo de la Iglesia. Toda la Iglesia lo manifiesta y lo implica, el misterio de la celebración de la misa. Pero no todo el cuerpo de Cristo, no toda la Iglesia participa en la celebración de la misa del mismo modo. Cada uno, digamos, de los miembros de este cuerpo recibe, digamos, un influjo diverso según los distintos servicios o ministerios, según las distintas órdenes que concurren en la celebración litúrgica. De manera que el pueblo cristiano, que todo él es bautizado, y por el bautismo, como dice la Escritura, ha sido constituido en linaje escogido, en sacerdocio real, en pueblo adquirido por Dios, pues manifiesta su ordenación visiblemente también en la estructuración de este cuerpo de un modo jerárquico y de un modo coherente. Por tanto, hay bautizados que son ministros ordenados, obispo, sacerdotes, diáconos, hay bautizados que son fieles laicos, todos concurren en la celebración de la misa, pero cada uno en su modo propio, quizá con un ministerio o un oficio distinto. Y explica la instrucción del misal que cada uno debe hacer solo aquello que le corresponde y no lo que no le es propio porque no pertenece a su condición. Cuando el sacerdote participa de la celebración de la misa, lo adecuado, lo correcto es que lo haga como sacerdote, no en el lugar de los fieles de la asamblea, y viceversa. Los fieles bautizados laicos no deben participar de la misa en aquellas acciones que son propias del sacerdote, por poner un ejemplo, ¿no? Bien, pues vamos a explicar hoy cuáles son los oficios que corresponden al orden sagrado, es decir, por orden sagrado se entiende el sacramento del orden, aquellos que han recibido el sacramento del orden, que son los obispos, los sacerdotes, en su grado diverso, los diáconos. Y toda la celebración de la Eucaristía es dirigida por el obispo, ya sea por su propio ministerio o bien por sus colaboradores en la diócesis, que son los presbíteros. Toda celebración de la misa, incluida aquella que aquí mismo o en cualquier otra parroquia celebra un sacerdote, aunque no esté físicamente presente el obispo. Lo hace como colaborador del obispo y ha recibido del obispo el permiso o la licencia desde el mismo día de su ordenación sacerdotal para celebrar la misa y para administrar el perdón de los pecados. Pero es colaborador del obispo. El director de la liturgia, el que preside la liturgia y el que la convoca, el que congrega a todo el pueblo de Dios en la liturgia, es el obispo. Cuando el obispo está presente en una misa para la que se ha convocado a todo el pueblo, conviene que él sea el que presida la Eucaristía y los presbíteros que le acompañan concelebren con él, ¿no?
no para que parezca un rito mucho más solemne o para que parezca exteriormente mucho más importante, sino para significar cuál es el misterio de la Iglesia, que es sacramento de unidad y que es por naturaleza jerárquica. Y en un lugar está congregada gracias a que existe un obispo, que es el vínculo visible de unidad de la Iglesia diocesana, el que hace posible, porque es sucesor de los apóstoles con su condición episcopal y su ordenación episcopal, que en un lugar esté la Iglesia católica. Por tanto, es por este motivo por el que cuando el obispo está, él es quien preside, no para que la misa parezca mucho más solemne. Pero si el obispo no va a celebrar la Eucaristía, sino que es otro sacerdote el que lo hace, entonces el sacerdote es quien preside la misa, revestido con los ornamentos sagrados que corresponde y que el misal también explica. Él es el que preside la liturgia de la palabra y también la liturgia eucarística, y el que a lo largo de toda la celebración pues preside la asamblea y dirige las oraciones presidenciales. También el sacerdote, porque ha sido ordenado como tal, es el que ofrece el sacrificio en persona Christi. En eso ha recibido esa potestad por la ordenación sacerdotal, por la imposición de manos recibida del obispo el día de su ordenación. Y preside al pueblo fiel en la celebración de la liturgia, dirigiendo la oración, proclamando el mensaje de salvación en la palabra de Dios, pero uniendo consigo a todo el pueblo santo convocado para la misa, para que toda la Iglesia unida, cabeza y cuerpo, representados allí por el ministro ordenado y por toda la asamblea, ofrezcan al Padre Dios, por la mediación de Cristo, la ofrenda que nos salva, que es el propio Cristo en su cuerpo y sangre, que se ofrece por nosotros. Por tanto, el sacerdote, cuando celebra la Eucaristía, sabiendo que se le ha encargado esta tarea, que es realmente un ministerio, es decir, un servicio, debe de celebrar la Eucaristía con dignidad, pero también con humildad, en el modo de comportarse y en el modo de pronunciar las palabras de la Sagrada Escritura, las palabras de los textos bíblicos, que son palabra de Dios, palabra inspirada, y todas las oraciones de la liturgia, pues debe de ayudar a introducir a los fieles en el misterio de Cristo y a ser conscientes de la presencia viva del Señor. Después también del presbítero, hemos hablado del obispo, del sacerdote, también hay que decir una palabra del diácono. El diácono también ha recibido la ordenación diaconal y ocupa, dentro de aquellos que ejercen su servicio en la celebración eucarística dentro del orden sagrado, pues el primer lugar. Ya desde la época misma de los apóstoles, este diaconado es ya un orden sagrado, y así aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y recibe en la Iglesia un lugar, o digamos un rol destacado. En la misa al diácono le corresponde, como sabemos, proclamar el Evangelio y en su caso también predicar la palabra de Dios, pronunciar la homilía. También puede ser él, si está presente en la misa, el que haga la oración de los fieles, el que haga las peticiones. Hoy ayudar al sacerdote cuando hay que preparar el altar para las ofrendas y prestar su servicio en la celebración del sacrificio. También luego cuando hay que dar la comunión y distribuirla a los fieles, ¿no? E indicar igualmente de vez en cuando los gestos y las posturas corporales que tenemos que adoptar, que a veces hay que recordarlo a la gente, ¿no? Nos ponemos en pie, nos ponemos de rodillas, podéis sentaros. Este tipo de indicaciones, cuando son necesarias, que no siempre es necesario, si el diácono está presente, pues también le correspondería a él ser el que va llevando a la gente, a la asamblea, ayudando a la gente que está presente en la asamblea a ir siguiendo la celebración también con las posturas corporales. Bien, como veis muy brevemente, y luego una palabra sobre los ministerios del pueblo de Dios, que también la instrucción del misal aquí recoge, que no se refieren ahora directamente a leer las lecturas o a leer las peticiones, eso lo veremos en un próximo momento en la siguiente sesión. Ante todo, el pueblo de Dios, ¿qué servicio presta en la celebración de la misa? Pues aquel que es el más importante, porque seguramente es el corazón de la misión que la Iglesia ha recibido, que no es sino el de unirse al sacrificio de la misa por medio de Cristo para ofrecer al Padre Dios la ofrenda de todo el pueblo santo, que es la ofrenda de la propia vida, en el sacrificio de Cristo, en su cuerpo y sangre, por la salvación del mundo.
el oficio de la intercesión, que en la celebración litúrgica tiene lugar. Todo el pueblo de Dios, adquirido por Dios como nación santa, ha recibido la condición del bautizado, es decir, la condición sacerdotal del sacerdocio común de todos los fieles, y todo el pueblo como tal, como sujeto, es aquel que preside, el sujeto de la celebración de la misa es el pueblo de Dios entero, no es solo el obispo, ni es solo el sacerdote, ni son solo los fieles, todo el pueblo de Dios, en sus diversos estados, es el que es sujeto de la celebración litúrgica y está llamado, como dice la instrucción del misal, a ofrecerse juntamente con Cristo al Padre, ofreciendo la víctima inmaculada, que es Cristo, juntamente con el sacerdote, para ofrecerse a sí mismo. Cada uno de nosotros, uniéndonos a todo el pueblo de Dios del que formamos parte, nos ofrecemos a nosotros mismos con Cristo al Padre, cada día, intercediendo por la salvación del mundo en la celebración de la misa. Y lo hacemos por mano del sacerdote, que es el que preside la celebración, sí, pero todos como sujeto somos quienes celebramos la Eucaristía y quienes llevamos a cabo la más importante misión que la Iglesia ha recibido, junto al anuncio del Evangelio, que es la de la intercesión por la salvación del mundo. Por tanto, esto, dice la instrucción, muy a punto trae esta observación: cuando venimos a la misa, todos como asamblea hemos de manifestar esta conciencia de intercesión y de participación en la liturgia por medio de un profundo sentido religioso y también por la caridad hacia los hermanos que participan en la misma celebración. Por lo cual conviene, y lo cito textualmente, que todos los fieles, cuando vienen a la misa, eviten toda apariencia de singularidad o de división, teniendo presente que tienen en el cielo un único Padre y por esto todos son hermanos entre sí. Por tanto, cuando venimos a misa, sigo leyendo textualmente, todos los presentes en la asamblea formen un solo cuerpo, al escuchar la palabra de Dios, al participar en las oraciones y en el canto, y principalmente en la común ofrenda del sacrificio y en la común participación de la mesa del Señor, en la comunión. Esta unidad se hace hermosamente visible cuando los fieles observan comunitariamente los mismos gestos y posturas corporales. Es algo que yo, como todos conocéis, de vez en cuando, con cierta insistencia, trato de repetir. Cuando por algún motivo siempre hay algún desorden en la celebración de la misa, porque puede haber actitudes de quererse destacar en la pronunciación de las oraciones, en el canto, en la manera de ponerse en la misa. Todas esas actitudes lo único que hacen es oscurecer la unidad y presentando una apariencia de división, obstaculizando la comunión del pueblo de Dios en la celebración de aquello más importante que hemos de vivir como cristianos, porque el Señor nos ha confiado, que es nuestra intercesión por la salvación de los hombres. Están fuera de lugar esas actitudes y deberíamos ser siempre conscientes de ello. Por último, dice también la instrucción que los fieles hemos de acudir a misa con gozo, cosa que a veces también quizás se nos olvida porque en la rutina de cada día pues venimos a la misa sin ser verdaderamente conscientes del milagro que aquí está teniendo lugar. No rehúsen todos los fieles servir con gozo cuantas veces se les pida en el pueblo de Dios, también cuando se nos pide que colaboremos con algún servicio dentro de la misa. El próximo día diremos una palabra sobre los ministerios del acólito, del lector y otros servicios que también concurren en la celebración de la misa.